Lo llevan a buscar ubicación, la mayor de la suerte para toda la afición hípica del territorio nacional. El señor juez atento para accionar el botón partida. Salieron los participantes de la primera del programa rápidamente. El caballo Dublín con gran velocidad a tomar la delantera Ricky Ricón. Entre ellos corre el caballo Stick Diamond. Después viene recuperándose el de Xavier con Fran Poker. Están dejando a Carlos King en el último lugar. Así están recorriendo los primeros metros y el caballo Ricky Ricón se apodera de la punta. Fran Poker corre en el segundo. Stick Diamond en el tercero. En el cuarto trata de mejorar el de Xavier por la parte exterior de la cancha. Los primeros 400 metros dejaron 24 segundos exacto con Ricky Ricón en la delantera. Fran Poker corre en el segundo, se lanza el de Xavier por la parte exterior y viene rebasando por fuera cuando comienzan el giro de la última curva. Entran en la recta final el de Xavier por la parte exterior y el caballo Ricky Ricón por dentro. Están peleando la primera posición. Fran Poker está corriendo en el tercero. El de Xavier, el número 4 con Carlos Eduardo Rojas, decide y se apodera del primer lugar. El número 4, el de Xavier, no puede perder la primera del programa sabatino, marcando la reaparecida de Carlos Eduardo. Ganó el 4, el de Xavier. En el segundo, Ricky Ricón. Tercero para Dublín, cuarto, Stick Diamond. En el quinto, Fran Poker. Después está llegando Carlos King, Nabucodonosor en el último lugar. Dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal y estaré subiendo todos los resúmenes en el hipismo.